audiencia. Bienvenidos al seminario del Departamento de Sistemas Complejos. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Sergio Alcalá, quien nos va a contar del tema redes y spin glasses, una base común para el modelado multiscala de enfermedades complejas y el desarrollo de inteligencia artificial. Y a continuación voy a leer una breve semblanza sobre el doctor Sergio. Sergio es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ciencias de la Computación por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas ELIMAS, de la misma casa de estudios. También es egresado de la maestría en Ciencias de la Complejidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASM, y es doctor en Ciencias también por la UNAM, cuyo proyecto de investigación lo desarrolló en el Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es investigador en modelación matemática y computacional de sistemas complejos, así como en análisis y manejo de datos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Su experiencia en investigación comprende estancias de investigación y postdoctorales en la Universidad de Chicago, la Universidad de Barcelona, la UNAM, el Departamento de Computación del CINVESTAB, IPN. Ha impartido varias charlas de divulgación y participado en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado varios artículos de investigación y capítulos en libros en revistas como Nature, Ecology and Evolution, Frontiers in Physiology, Applied Network Science, and Computational Biology and Chemistry. Desde el 2005 es profesor de asignatura del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde actualmente dirige varias tesis de licenciatura y ha fungido como sinodal en varios exámenes de licenciatura y maestría. Ha impartido alrededor de 60 cursos de licenciaturas en áreas como física computacional, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal y modelación computacional de sistemas complejos. Actualmente coordina el proyecto para la creación en un programa de especialización en ciencia de datos de la UNAM. ¿No se puede? Sí, no. Muy bien. Listo. Ok, listo, ya lo logramos. Entonces, Bueno, a ver la palabra. gracias. Pues, el tiempo y gracias por la paciencia. La charla es un poco mezclada. Entonces vamos a hablar básicamente de los spin glasses. Es un tema que seguramente todo el mundo conoce aquí. Y cómo se pueden aplicar algunos sistemas biológicos. Entonces, bueno, primero que nada, aclaremos algo. Esto puede, para muchos estudiantes, incluido yo cuando estaba en licenciatura, creíamos que los vidrios eran fluidos, pero pues propiamente no lo son. Básicamente son fluidos amorfos, bueno, materiales amorfos, están en un régimen entre un cristal y un líquido, pero propiamente son materiales sólidos, tienen una estructura amorfa, es decir, desordenada. Y bueno, los spin glasses son similares a los vidrios en general, simplemente que son, pues, de espines, ¿no? Es un material magnético en el cual, cuando pues tenemos un material magnético regular, tenemos un imán propiamente, que es el equivalente a un cristal, donde los átomos están totalmente ordenados, etc. Y en un vidrio de spin lo que tenemos es esa estructura amorfa, desordenada, en la cual los átomos pues no siguen la estructura regular y tampoco los espines. Y eso en el caso del material ferromagnético o de spin glass. Ahora bien, aquí es lo importante, básicamente, pues en los materiales ferromagnéticos, si tiene sus espines alineados, es no ferromagnéticos, si los tiene exactamente alineados uno contra el otro. Y en el caso de los spin glasses, pues estos espines están hacia todas partes, ¿no? Y esto pues le da una riqueza a este material, porque en algunos lugares puede que tenga algunos comportamientos magnéticos, en algunos lugares no. Y pues básicamente es un material que tiene aleatoriedad en los espines, ¿no? Este es como el modelo de un material ferromagnético, este es de un antifragmético y este es de un spin glass. Bueno,
Aquí hay algo importante que es básicamente estos patrones alineados, lo que nos dicen cuando a veces no tenemos una interacción que se comporte como un material ferromagnético o antiferromagnético, entonces tenemos una configuración de frustración. Y esta es la riqueza de estos materiales que son spin glasses. Además, pues la energía o la configuración de la energía de estos estados, pues puede variar dependiendo de hacia dónde están alineados los espines. Y esta configuración que está aquí, pues es la clásica de triángulo, donde podemos tener una configuración de espines que se contraponen y pues una que pues no se sabe, que es la que está en el estado de frustración. ¿Vale? Bueno. Eh, bueno, aquí hay algo importante, que estos estados, al ser muy amorfos y los spins se pueden alinear de varias maneras, da lugar a algunas configuraciones que no se dan en los materiales comúnmente, como esta que es muy particular, que es que los spines se alineen por cachitos, por módulos. Es decir, esto pues en un cristal o en un material ferromagnético no es común de ver, y cuando lo vemos, pues esta era una configuración que parece un spin glass. Y bueno, estos también pues son, pues da varias fases, ¿no? Del material. Pues, la fase que es antiferromagnética, la fase que es la frustración, o bien la antiferromagnética. Estos estados metaestables, pues son configuraciones que se quedan ahí como congeladas. Si variamos la temperatura, se quedan ahí. Y para que regresen a hacer una configuración nuevamente, pues, que fluya de vidrio, puede tardar mucho tiempo. Esta característica además pues lo hace como muy ideal para poder tener, modelar sistemas que precisamente tienen estos estados metaestables y configuraciones de este tipo. Y bueno, en general, estos, pues básicamente las dos partes que tiene estos spin glasses es la parte física, un sistema físico, como ya lo podemos estar viendo, y el otro punto de vista que es importante para lo que nos concierne en particular el seminario de sistemas complejos es que matemáticamente los modelos son, que vienen de la física básica, son muy simples y se pueden resolver, y han dado pues paso a estos que son los tres modelos más famosos y un montón de variaciones y de aplicaciones. Voy a hablar un poquito eh, del modelo de Ising, tratando de profundizar un poquito, sin que se convierta en una clase de física estadística, porque eso lo verán ustedes en la licenciatura o aquí en el posgrado. Y pues hay equivalentes de las redes de Hopfield y lo que es la máquina de Boltzmann o el modelo SK, Sherrington-Kirkpatrick. Bueno, en todos ellos pues se puede definir una función de energía o bien su hamiltoniano con base en los estados de los espines y un campo magnético externo. Bueno, este es el modelo de Ising, que es el más famoso. Se puede ver desde la licenciatura. Básicamente, en una dimensión se tienen alineados todos los espines, que es básicamente la configuración ferromagnética, o los espines acoplados uno a uno, de tal manera que es la configuración antiferromagnética. Este modelo de Ising se define con este hamiltoniano, en el cual este término que está aquí es un campo magnético externo, y aquí se puede definir, hay simplificaciones en las cuales tenemos sigma y sigma j, que son los valores de los espines hacia arriba o hacia abajo, y puede haber además
un valor, ¿no? Para la energía de cada estado. Estos pues, estados simplemente se toman a primeros vecinos, ¿no? Es decir, vamos a ver esta partícula y sus vecinos más cercanos, cómo pueden ser, cómo lo afectan, ¿no? Hay otras estructuras, otras topologías, dependiendo de si estamos hablando de una dimensión o dos dimensiones, pero básicamente el ferromagnético, bueno, de una dimensión, es así. Se define entonces con este hamiltoniano una función, pues, una distribución, y pues aquí lo importante, lo que es complicado es encontrar la función de partición para poder normalizar básicamente la distribución y poder tener pues los parámetros como la magnetización total o la magnetización por spin, la energía, el valor esperado de la energía, la magnetización promedio y la energía libre, ¿no? Que se puede conectar con algunas otras propiedades del material vía los potenciales termodinámicos. En particular, pues están estas, la función de partición y estos potenciales. Hay varias formas de resolverlo. El modelo de una, en una dimensión, ¿no? Está el método de las réplicas. Se puede resolver también por una aproximación de campo medio. Y bueno, el de una dimensión, pues básicamente está resuelto analíticamente. Y se puede calcular la magnetización con este potencial termodinámico y nos da una función que, si uno la proyecta sobre la magnetización sobre el campo H es el campo externo, se ve este brinco cuando hay una temperatura crítica, ¿no? O bien esto que es, no lo puse aquí el nombre, ¿no? Pero es la proyección sobre T. Este sobre T y este sobre H, perdón. Como les digo, este modelo está resuelto por el propio Ising en 1925. Para 2 dimensiones hay una solución de Onsager del 44 y para 3 dimensiones pues se puede resolver numéricamente. Aquí quiero hacer como una conexión con las redes. No preparé, digamos, una clase de redes porque aquí pues seguramente ya la han tomado, pero este modelo de una dimensión, si lo ponemos con fronteras pegadas, pues bueno, llama la atención cómo se puede parecer a un anillo, que es uno de estos, un ring, una red de anillo, es una red de estructura muy, muy, muy particular. Y si pudiéramos conectar o ver interacciones de estos espines, no a primeros vecinos, sino a más vecinos, se podría definir lo que se conoce como una red de mundo pequeño con el modelo de Watts-Strogatz, ¿no? El modelo de Watts-Strogatz básicamente pues tiene este anillo, que es una red muy regular, y con cierta probabilidad podemos interconectar. Pero pues simplemente es un guiño a justamente cómo podemos definir con este modelo de Ising una topología diferente, en particular este de mundo pequeño, y ver si se pueden tener pues descripciones de otros tipos de sistemas. Hasta aquí, si hay alguna duda o pregunta, pues adelante. Bueno, las redes de Hopfield básicamente son un modelo también de spin glass, en el cual, pues, si se fijan, también se tiene una función de energía que es básicamente la misma, pero en este caso, estos S y este SJ son los estados que tiene esta red, que es una red totalmente conectada, y los pesos, ¿no?
Pues, básicamente es por lo que dieron el premio Nobel el año pasado y es una de las bases de las topologías de redes neuronales profundas con memoria, es la base teórica de esto. Por otro lado, la máquina de Boltzmann, igual, es una estructura y una red neuronal que puede partir, bueno, haciendo pues, variaciones de este tipo, se pueden generar redes neuronales con otro tipo de memoria. En particular, en este modelo SK, pues también son los estados del spin, también es un campo magnético externo, y en una red neuronal, son los pesos, el estado de la neurona, en este caso las neuronas tienen estado, y es la función de activación para ver si vamos a pasar o no el threshold, ¿no? No quise como eh, introducir temas más de redes neuronales, se podría haber hecho, pero quise más enfocarme a la física del sistema, pero lo importante aquí es que este modelo de Hopfield es una red neuronal y se puede usar para un montón de campos. Digamos, es básicamente el perceptrón. Esta función de activación es la que está aquí, y cuando los pesos están activados, podemos decir, ok, la señal o la combinación lineal de estos valores es la adecuada para lo que necesitamos. En el caso de la red de Hopfield, pues lo que se busca también es ver los mínimos de energía y pues se modela un montón de sistemas con esto. Ahora bien, en particular es un sistema que a mí me interesa mucho, que es el sistema de Lotka-Volterra generalizado, con, ojo, un término aquí de ruido. Asumiré que la gente conoce el básico, que es el operador presa, pero si no hay aquí gente de ecología teórica, pues igual y vale la pena detallar un poquito, ¿no? Se refiere a la cantidad de población de N especies, la especie I se refiere a la cantidad de población con la N. Esto pues va a dar término a un crecimiento logístico, esta primera parte, para la especie I. Y de este lado, este término alfa y J son las interacciones que puede haber entre dos especies cualesquiera. Ojo, porque el sistema de Lotka-Volterra generalizado no solo se refiere al predador presa, sino que dependiendo del signo de las interacciones, puede haber pues interacciones mutualistas, interacciones de competencia, predador presa, o de varios tipos, ¿no? Esto es toda una teoría que hay en ecología teórica de muchísima tradición, y por lo general, para dar, pues es claro que este sistema de N especies puede tener N puntos de equilibrio o no, y hallarlos, pues no es trivial, incluso numéricamente es bastante pesado. Entonces, en ecología, ¿cómo le dieron la vuelta? Con la teoría de Robert May, básicamente asumen que el sistema está linealizado, que han calculado el jacobiano y que el resultante es una matriz aleatoria en términos de la teoría de redes aleatorias formal, en la cual pues tenemos una diagonal de autointeracción, nos va a definir lo que, si el sistema va a ser estable o no. Sin embargo, eso asume, es una suposición. La verdad es que es un problema abierto de saber cuántos atractores del sistema dinámico puede haber, o bien describirlo en otros términos. Entonces, hace como un par de años salió este paper con el que me topé hace poco, en el cual pues se puede definir pues una distribución con la probabilidad de que una especie tenga la cantidad de población NI con, básicamente en términos de la física estadística, con un hamiltoniano. Y pues aquí lo interesante es cómo calcular este hamiltoniano, y los autores proponen ¿no? Que es, si se fijan, muy similar
a un sistema de spin glass, ¿no? Estas serían las dos interacciones JI. Y si hay interacción entre las especies, pues esto equivaldría a los valores como de J en el modelo de Ising, y esto si hay o no interacción, ¿no? Es un poquito mezclado, pero básicamente en términos matemáticos es exactamente lo mismo. Ahora, este término de ruido es el que se puede poner acá en términos de la temperatura, y la temperatura es el número de especies que puede haber en este sistema, ¿no? De individuos. Es una, pues es una interpretación interesante porque el número de especies que puede haber en un sistema ecológico define un montón, ¿no? Y con que se extinga tal vez una, es decir, baja la temperatura, pueden pasar, pues, literalmente, situaciones catastróficas en términos formales de la teoría de catástrofes. Bueno, entonces, ¿cómo mezclamos todo esto con algunos problemas que yo he tratado en el pasado y con algunos problemas que estoy trabajando, ¿no? De cómo juntar la física estadística, la ciencia de redes, con todo lo que se ha avanzado, desde las propiedades estructurales, topológicas, hasta las estructuras dinámicas o la dinámica que se puede generar en cualquier pues, tipo de red, con pues, los datos que hay de biología de sistemas y la ecología teórica. Básicamente es las líneas de investigación que yo estoy tratando de impulsar. Voy a hablar poquito de un trabajo viejo que es a nivel genético. A mí me interesa atacar este eje de regulación genética, interacciones del virus con el microbioma, cualquier tipo de microbioma, en particular el intestinal, que es el que se tienen más datos, y cómo este se puede mover o interactuar con el sistema inmune para provocar o no cáncer, ¿no? Este tipo pues de dinámicas, este eje bastante amplio, pues puede incluir un montón de escalas, incluso puede, pues nada más de ver esto, pues interacciones entre virus, microbioma y el sistema inmune pueden, pues, plantear dinámicas y sistemas de muchos tipos. Sin embargo, este es, digamos, como la primera, pues, primer approach que yo hice hace unos años, que fue con redes complejas, lo que aprendí aquí en esto de física acerca al profe. Entonces, hay una característica de las redes complejas, que es la modularidad, y es en general un tema amplio. La gente que hace redes dice que está la gente que hace redes y la gente que hace modularidad en redes, porque es un momento en el que salen algoritmos casi cada semana. Uno de los más utilizados, que mejor dan resultados y que en particular me gusta mucho por el enfoque, es este que es Infomap, que es planteado por Martin Roswell, en 2008, y básicamente es codificar con teoría de la información una caminata aleatoria sobre la red al ir reduciendo la descripción de esta caminata, se pueden ir encontrando los módulos. Y con ese algoritmo yo he estado, bueno, hemos estado encontrando pues varios módulos en distintos tipos de redes. Esta metodología la planteamos pues como una de las más que hay, ¿no? Pero que nos dio buenos resultados, es decir, tenemos una red de regulación, encontramos los módulos con Infomap y esos módulos los asociamos estadísticamente a una función biológica o no. Este es un primer resultado de una red que se refiere al factor de transcripción de MEF2C, que es un transcriptor, un regulador transcripcional maestro, ¿no? Es un gen que hace muchísimas cosas. Esta es la red original y esta es la red modularizada. Posteriormente, hicimos en este mismo eje de cáncer datos del cáncer de mama que vienen a partir de microarreglos. No voy a abundar mucho que son los microarreglos, pero básicamente nos en el nivel de expresión de cada gen, es decir, qué tan prendido está en cierto tejido, cuál es la diferencia entre una uña y
pues una célula de su ojo, básicamente que genes están prendidos o apagados, porque todas las células tienen el mismo ADN. Lo que cambia para que sean células diferentes es que estén unos genes prendidos, otros apagados, y eso básicamente es el nivel de expresión. Con eso podemos construir redes, nuevamente usando teoría de la información, con este algoritmo de Aracné. Lo que hicimos fue tomar varias muestras de cáncer, separados en tipos de cáncer que son de cáncer de mama, que son el luminal A, el luminal B, el HER2 y el basal, que pues tienen que ver, son caracterizaciones topológicas, incluso de expresión, ¿no? Encontramos los módulos y otra vez asociamos esos módulos de genes a funciones biológicas muy particulares, tanto en tejido sano como en tejido enfermo, ¿no? Se hace una red tanto para la red de sanos como para la red de enfermos. Posteriormente abordamos esta red de HER2. HER2 es el tipo de cáncer mucho más agresivo, es el menos común, pero es más agresivo y no tiene un medicamento pues natural, dado que no tiene que ver con el receptor de estrógeno. Entonces se nos hizo interesante ver, estudiar esta red un poco más profunda. Se ve que aquí tiene 3 módulos, pero usando una ampliación del propio Infomap, que tiene que ver con pues una estructura jerárquica, encontrar módulos. Dentro de los módulos pudimos encontrar pues los módulos de esa red. Esta red que está aquí es la red original, con los 3 módulos básicamente. Esta es la red sin tal cual, y esta es la red de los submódulos. Algo que es interesante es este panel. Esta red nos dice, están pintados en rojo los que están más prendidos, sobreexpresados en ese tejido de cáncer, y los que están en azul están más apagados, ¿no? Y es interesante ver cómo estos módulos se pueden corresponder o no con los genes prendidos y apagados, ¿no? Ese, como les digo, es un primer trabajo usando solo la topología de las redes y nada más, ningún tipo de dinámica, para poder describir a partir de datos algunos aspectos del cáncer de mama. Posteriormente, y este es un tema que estoy trabajando desde hace un tiempo, hice un postdoc en el Simvestab, es la formación del nicho premetastásico y en general la formación de problemas, bueno, de nichos pues cancerígenos, es decir, ambientes tumorales o pretumorales. En el caso del nicho premetastásico, lo que hay es ya hay un tumor primario, ya está en una etapa avanzada, ya tiene oncogénesis, etcétera, y dado que ya tiene venas, hay un montón de moléculas que está girando este tumor que van a ir a corriente sanguínea y por lo tanto llegar a otros órganos. Cuando llegan a esos órganos, todas estas moléculas que están aquí, que pueden ser pues células B, algunos que son pues unas vesículas que vienen con material genético del propio tumor, etcétera, etcétera, interactúan entre sí y en algunos casos dan paso a sembrar como un terreno fértil para que haya cáncer, o sea, una metástasis o no. Algo que es interesante es que ese proceso es organotrópico, es decir, solo hay metástasis de ciertos tumores en ciertos órganos. Es decir, no porque tengas cáncer de pulmón, necesariamente te va a dar cáncer de estómago o viceversa. Esa metástasis es en general organotrópica y tiene que ver con esa dinámica que se puede manejar acá. Esto lo que intentamos modelar en un principio es pues toda esta interacción de, pues como pueden ver, esto ya es una red de regulación, pero también se puede ver como una red de especies que compiten entre sí. Están estas células T, son básicamente las que defienden, ¿no? Estas neutrófilos que cuando interactúan con una molécula de estas, cambian su fenotipo a un fenotipo maligno
y en vez de ser pues unas moléculas que nos están ayudando a combatir algún tipo de patógeno, se pasan de su lado. Y ese mecanismo también es muy interesante. En un principio, modelamos esto con una modelación basada en agentes, pero la idea es modelarlo con otro tipo de modelos, como básicamente es el Volterra, o en general, pues redes, ¿no? Es importante también ver que los datos que vienen de estos problemas no son fáciles de conseguir. Ahorita hay una colaboración en puerta en el Hospital Infantil con Ezequiel, es un investigador que es básicamente pues experto en cómo cierto tipo de virus promueven ambientes cancerígenos. Entonces, la idea es modelar esto con un Lota Volterra, pero sobre todo, pues modelar todas estas interacciones como un video de SPID, dado que podemos tener el modelo definido en hamiltoniano. Esto ya es un poquito más eh, para validar el modelo que podamos construir acá, en el cual tenemos las competencias, las abundancias de las células, y a partir de estos datos se puede usar este modelo que se llama CyberSort, que básicamente es una red neuronal entrenada que puede hacer algo que se llama citometría, pero digital, es decir, a partir de los niveles de expresión de un tejido, poder decir la cantidad de células que hay. Eso es algo sorprendente porque la histología de flujo en particular es muy, muy difícil de hacer, y este método, de estas bondades de las redes neuronales y de la inteligencia artificial que se han estado dando recientemente. Este es parte del modelo de agentes que tenemos, lo hicimos en Mesa, en Python, y bueno, pues básicamente este es el tipo de lugares donde pues hay células o tejido limpio y hay un montón de moléculas que están ahí interactuando. Esto es una modelación, les digo, de agentes. La idea es hacerlo más formal con redes complejas, obviamente, y ver las abundancias que están por acá, ¿no? Bueno, en el mismo sentido, esto sí, este mecanismo de cómo estos macrófagos pasan de ser malignos a, bueno, benignos a malignos, es un mecanismo muy interesante que se puede modelar con redes de regulación genética, y recientemente también hay una interacción de los modelos de spin a estas redes de Kaufman muy clásicas, en el cual pues tenemos un estado en el que prendes al gen de al lado. Básicamente, se fijan, son como, lo voy a decir así, es el mismo concepto, pero visto de varias maneras, ¿no? Esto que son los, pues, los agentes unidimensionales, o toda esta jerarquía de Wolfram, son como interacciones de un spin glass de una dimensión. En este caso, que es de 2 dimensiones, se puede definir prendo o apago, o incluso no interactúo, ¿no? Y lo podemos meter en un hamiltoniano. Igual, siguiendo esta metodología, se me pasó ya poner las referencias, discúlpenme, se las paso. Esto salió en el Physical Review, y básicamente están definiendo tipos celulares usando un spin glass o una pues extrapolación de las redes de Kaufman a spin glasses. Y ahorita voy a hablar rapidísimo ya para terminar de este CRISPR, que es un trabajo que hizo en la Universidad de Chicago. Este modelo CRISPR seguramente lo han escuchado porque es un modelo de pues, edición de genes, pero básicamente es un sistema inmune adaptativo propio de bacterias y arqueas contra virus bacteriófagos que pueden entrar, ¿no? Estos virus bacteriófagos eh, insertan un cacho de su RNA, y con eso usan la maquinaria de la bacteria para replicarse, explotan la célula y así se replican. Eh, Sin embargo, este sistema CRISPR hace que un cachito del RNA se corte. Esa es la tecnología que usan para
la edición genética con estas moléculas y lo guarda en esta pila, que es como tener una vacuna, es tener literalmente una vacuna contra este virus. De tal manera que cuando un virus de la misma cepa ataca nuevamente a la bacteria, y si lo tiene registrado en su pila de CRISPR, puede activar otro tipo de moléculas para cortar y evitar que el virus se replique. ¿Cómo moderamos esto en la Universidad de Chicago? Básicamente fue un modelo de Alta Volterra propuesto por, primeramente, Lauren Childs. Lauren Childs es una persona bastante amable y, pues, yo no sabía, se doctoró con Steven Strogatz y, pues, es bastante, pues, yo le caía que un poco mal porque siempre le estaba pregunte y pregunte, ¿no? En los congresos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A partir del modelo de Lauren, pues tenemos esta parte que es pues, un procedimiento logístico de N especies de bacteria, que son, en este caso sí son predador-presa totalmente por el signo contrario, ¿no? De las interacciones. Pues básicamente son los parámetros de crecimiento logístico de las poblaciones que van a tener todas las bacterias, y en este caso son el decaimiento de los virus cuando, pues, de forma natural. Y luego vienen estos dos términos, que son los de competencia, que son como los depredador-presa, pero adaptados a esta matriz de inmunidad, que se puede modelar también como una red. Es decir, si tenemos la defensa del CRISPR, esto se hace uno y entonces pues todo esto se hace cero y no hay defensa, ¿no? Entonces la bacteria empieza a ser predada. Y eh, por el contrario, si vale uno, hay protección y pues no hay forma de que el virus se pueda reproducir. En este caso está para los virus de forma cruzada. Si esto vale uno, pueden entrar y al predar ir volviendo a reproducirse, y después de esta manera pueden pues caer, ¿no? Ahora, hay una parte muy interesante que es la evolución o el proceso de cómo vamos a crear nuevas especies de bacterias o virus. Básicamente lo que se hace es que con un algoritmo de Gillespie se simula un proceso de Poisson, y lo que hacemos es que eventualmente con una cierta tasa que va cambiando en el tiempo dependiendo de las poblaciones, pues va a haber una mutación y va a aparecer una nueva cepa de virus. Y de la misma manera, con cierta probabilidad, va a adquirir un protospacer, va a meterlo en la pila del CRISPR, una de las poblaciones de bacterias, y eventualmente pues va a aparecer una nueva especie. Esto es tan dinámico que tuvimos que manejar esto con tasas de mutación muy pequeñas, porque las simulaciones se hacían enormes y la cantidad de diversidad que había tanto de virus y bacterias es como muy pesado para un clúster como típico, ¿no? En la Universidad de Chicago. Esto es, les digo, con bajas tasas de mutación, se reportó hace unos años, en el cual pues hay unos regímenes de diversificación de los virus, es decir, son momentos en los que los virus están apareciendo y están predando a las bacterias, de tal manera que pueden crecer y las poblaciones de bacterias se caen. Sin embargo, por esta misma proceso estocástico detrás, se puede, en el fondo, poder eh, recuperar la diversidad de bacterias y tener nuevamente, ¿no? Y luego se vuelven a caer. Y bueno, esta es una de las dinámicas que estudiamos más a detalle en este trabajo, pero se quedó un montón en el tintero precisamente por pues, recursos computacionales. Además de la dinámica esta de Volterra, lo que hicimos fue analizar esta red como una red bipartita, en el cual había redes de inmunidad, es decir, quién está protegido de quién, y redes de infección, qué virus puede infectar, ¿no? Y pues calculamos modularidad en estas. Bueno, esto ya creo que no quedó. Sí, entonces, esto lo pudimos comparar con datos reales, datos experimentales,
con esta colaboración de Rachel Whittaker y Sergey Maslow, que están en la Universidad de Illinois, en la Champaign, y en estas redes se puede notar un patrón de lo que se llama nestedness, que es algo muy importante en los procesos biológicos, en el cual las especies de bacterias van adquiriendo una protección como escalonada eh, contra los virus y bacterias, ¿no? Y también hay modularidad, es decir, que hay ciertos virus que solo atacan ciertas bacterias. Entonces, Rachel Whittaker y compañía, su laboratorio, van cada año a Yellowstone a pues ampliar varios tipos de cianobacterias, bacterias ancestrales que están ahí y tienen la forma de poder caracterizar el CRISPR, ¿no? Y entonces lo que es muy bueno de su trabajo es que varios de los resultados teóricos que pudimos ver aquí también se pudieron reproducir ahí en los experimentos, ¿no? O sea, de bacterias que llevan ahí millones, literalmente millones de años. Bueno, voy a decir miles, porque no sé si son millones. Bueno, finalmente les quiero hablar de un poco el trabajo en curso con algunos de mis tesistas de licenciatura. Ella es Sofía Rangel. Ella está en este proyecto que es tener antimodularidad. Es decir, ella está usando un Stochastic Block Model que ha sido propuesto para encontrar módulos en redes. Es muy conocido el trabajo de Tiago Pellotto, pero también se puede usar para inferir redes. Entonces, en un proyecto que tenemos con Guillermo de Anda, él tiene datos de movilidad, él está en el IMEGEN de la época de COVID y tiene pues los datos de qué personas estuvieron moviendo entre ciertas regiones de la ciudad y con eso tenemos una red pues de grupos, ¿no? De grupos de ciudades y el trabajo de tesis de Sophie es inferir la red de personas con este Stochastic Block Model a partir de los grupos que hay o de las zonas geográficas de la Ciudad de México. Esto pues ya está por titularse eh, y bueno, esto es una de las aplicaciones del Stochastic Block Model. Eh, Me faltó la de Rodrigo que se fue eh, su diapositiva, pero bueno, Rodrigo está trabajando en básicamente Lotka Volterra también. Lo voy a poner más por acá atrás. Eh, Básicamente en aspectos teóricos de Lotka Volterra para ver lo que es la tipos de estabilidad del sistema. Un poco por eso salió el tema de encontrar los spin glasses. Yo me pregunté si se podía modelar este modelo de Ising, ¿no? Para el Lotka Volterra y pues sí me encontré este trabajo. Y es interesante porque podemos plantear esta transición entre un sistema estable y no estable como una transición de fase, pero eso es trabajo que estamos en curso. ¿Vale? Y pues bueno, para no quitarles más tiempo, yo les agradezco mucho su atención y pues estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Si mencionaste que estás trabajando en cáncer Ujú. con datos de un hospital Hospital Infantil de en México. México. ¿Y qué tipo de datos son? ¿Cómo los manejan? Pues son datos de expresión, también son datos de cuántas moléculas hay del sistema inmune, neutrófilos, cuántos tipos de moléculas, macrófagos, etcétera, hay en ciertos tejidos. Básicamente son datos que ha estado trabajando Ezequiel. Esa acumulación apenas está como manejando. Se me quedan un montón de cosas en el tintero. Esa colaboración en particular, ahorita pues hubo un asunto ahí en el hospital infantil y no nos hemos podido reunir, pero básicamente estamos ahí. Hay otra colaboración interesante ahí en el propio hospital infantil con Diego Prada, en el cual estamos tratando de usar modularidad en redes para encontrar paisajes de energía en redes de Markov, ¿no? Para poder predecir la estructura de algunos péptidos que puedan ser, pues, eh, benéficos o no para cáncer, ¿no? Ese literalmente es un trabajo que ya tenía Diego desde hace mucho, que un poco en el tintero.
y le estamos metiendo con modularidad. Por tiempo, pues también no lo quise meter aquí para más bien centrarme en una sola cosa, ¿no? Ese modelo, por cierto, se puso a modelar en redes y también se puede escribir como un spin glass para poder encontrar los mejores paisajes de energía que nos den los mínimos óptimos de los péptidos. Pero básicamente es un trabajo que me gusta porque hay la parte experimental al ladito, ¿no? Con los pacientes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si Yo no quería es así, preguntar, o sea, bueno, es que veo que la biología está muy avanzada, ¿no? Alguien me dijo que la física ya avanzó mucho, pero los seres complejos y la biología son una ciencia, va a avanzar mucho en el siglo XXI, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que dice que la biología es la ciencia de este siglo, así como lo fue eventualmente la física en algún otro momento de la historia, pero es por la necesidad de mantenernos vivos, ¿no? De la medicina, y sobre todo porque hay muchos datos y las tecnologías para poder muestrear microorganismos, etcétera, pues ha avanzado. Entonces, pues básicamente son los motores que hay detrás de esta revolución, en particular, pues el hecho de que se puedan haber eh, descifrado genomas de especies de todo tipo, en particular el humano, pues ayuda mucho. Sin embargo, pues como ya es sabido, que tengas el genoma no ayuda en mucho que tengas un mapa si no sabes las rutas que hay en el mapa. Y eso es lo complicado y por eso este tipo de regulación genética que es incluso muy complejo, las herramientas de la física teórica y sistemas complejos que han estado desde ahí, desde antes, pues ayudan a modelar ese tipo de problemas. muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Sergio. Muchas gracias. Se me quedó muchísimo en el tintero. Ya la mera no sabía qué poner y qué no poner, porque